¿Qué tal estáis? Chavales, estamos en un nuevo vídeo de FIFA 19. Y sí, como estáis viendo, yo os voy a traer mi equipazo. Ya lo estáis viendo aquí, la verdad os he hecho todo el spoiler. Y antes de nada, deciros, ha habido un problema, no sé cómo deciros esto, la verdad, porque no estoy muy jodido. Eh, Me han baneado. Si vamos aquí al mercado de transferibles, pues no nos deja. Pero el mercado de transferibles aún no está en ese momento. No. Como sabéis ya muchos, ya... Yo obviamente me paso monedas con cuentas secundarias, como expliqué ya en un vídeo el año pasado. Porque si no me parece que es imposible hacer el equipazo que tengo yo. Habéis visto, pongo Premier 40k y un poco de troll. Pero mi equipo vale 2,5 millones. No quiero enrollarme mucho porque sobre el baneo y sobre lo que va a pasar después. Lo que... Con la cuenta que voy a empezar a jugar y eso. Que ya os adelanto que van a empezarse los directitos, que ya me los estáis pidiendo. Y para empezar, el primer directo va a ser a lo largo de esta semana. Pero lo que es 100% seguro es que el directo de las 100.000 monedas, pese a que ahora necesito monedas, lo voy a seguir haciendo igual. Os lo prometí y os lo debo y ya se está alargando demasiado. Va a ser el domingo 9 de diciembre. Este domingo, vamos, hoy cuando estoy subiendo el vídeo es domingo, pero el siguiente domingo. Y no me enrollo más. Y el equipo en sí, vamos a ver. Vale 2,5 millones relativo. Porque si yo ahora vendo el equipo, pues tengo como 1.400.000. Pero ¿qué pasa? Que hay que sumarle el Szczesny este, que son 50.000 monedas. El Marcelo, que son unas 300.000 monedas aproximadamente. Sturridge SBC, que no cuesta nada, pero valió unas 120.000 monedas. Y Hazard, que valió unas 600.000 monedas. ¿Qué es lo que más me jode de esto? Pues... Por ejemplo, a Sturridge, Marcelo y Hazard. Es lo que más me jode. Como veis, tengo un puto equipazo, o sea, no me voy a quejar. Bueno, si me voy a quejar, que coño, que me han baneado. Me voy a quejar en el sentido de que no tenía mal equipo. Tenía que me hayan cedido un puñado de rojos, pero bueno. Hay que empezar, hay que reponerse. Esta semana dije no voy a jugar Food Champions, voy a relajarme. Toma, toma relajación, hijos de puta. Pero bueno, no quería hacer un vídeo así en el que esté muy chinado, pero bueno. Como sabréis muchos, yo no juego con esta formación. Yo, cuando empieza el partido, tengo estas cuatro formaciones. La 3-5-2, que es la ofensiva, la 4-4-2, que nunca la uso. La 4-2-2, que es la que más me gusta. Y la 4-2-3-1, que ya es como muy, muy defensiva. En la 4-2-3-1, vale, esto ni lo había cambiado, para que veáis cómo estaba. Jugaría así. Esto es por si alguien quiere hacerse un equipo parecido y tiene a Hazard y a Sturridge o... Como vea, esto me parece una gran combinación. Lo que pasa es que eso sí, Mbappé, Sturridge y Nacho no tienen toda la química. Pero oye, pueden llegar a tener 8 con la lealtad hacia el entrenador. Lo malo es que Nacho... Pues ahora lo explico eso. Así quedaría el equipo con la 3... Bueno, así no... A ver, joder. No sé, me rayo mazo. He visto aquí en línea lateral. Pero bueno, así quedaría el equipo. En ultra defensiva. No, en defensiva. Quedaría con... No, hombre, no. Así. Con Sturridge, Kanté... Dybala lo pondría aquí, en la banda derecha. Mbappé lo pondría aquí, por Hazard. Y en la medular, Fabinho y Kanté. Así quedaría el equipo. Y voy a darle a no guardar, que cuando cambias formación se te quitan las tácticas y todo. Si queréis ya un vídeo enseñando cada táctica y eso, lo puedo enseñar, pero la verdad que las he sacado de Colderiu o de otro youtuber. Así que oye, no me parecería del todo justo. Como veis, el tema química. Si queréis haceros un equipo parecido, la verdad que ha ido bastante bien, lo poco que he jugado con él. Nacho tiene 7 y tiene la lealtad, es el único problema. Pero, yo es que tengo a Szczesny rojo, pero mi idea, antes de que me banearan los hijos de la gran puta, era poner a Courtois de portero. Pero bueno, no ha podido ser. Y oye, Sturridge se quedaría con 8, Mbappé se quedaría con 8 cuando tuviera la lealtad, Kanté con 10 cuando tuviera la lealtad también. Fabinho no tenía la lealtad, porque no juega mucho, como digo, y Dybala se quedaría con 10 cuando tuviera la lealtad. Sturridge, Mbappé y Nacho los únicos problemas. Y Nacho se podría arreglar con Courtois, que tanto Courtois como Chiellini seguirían teniendo los 10 de química. Así que ese sería mi equipo. Quería enseñaroslo, quería enseñaros con lo que he jugado y lo que he conseguido. Y oye, también deciros muchas gracias por todo el apoyo que me habéis dado. Y nada, van a empezar los directos con un nuevo equipo, un nuevo reto. ¿Me motiva a jugar con un nuevo equipo? Sí. ¿No me cabrea? También. Pero bueno, oye,
De todo se sale. Y con vuestro apoyo seguro lo conseguiremos. Así que no me enrollo más. Nos vemos en el próximo vídeo. Dejad un muy buen like y suscribiros. Adiós.